buenos días. Seguimos trabajando hoy con los polígonos. Esta vez nos toca trabajar con cuadriláteros. Vamos a ver la característica de los cuadriláteros. Nos dice nuestra lección en el libro, el cuadrado y el rectángulo son cuadriláteros. ¿Qué pista te da la palabra cuadriláteros? Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Según sus formas se llaman cuadrado, rectángulo, fíjate las características de cada uno, rombo, paralelogramo y trapecio. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rombo? ¿O qué cosas tienen igual? El cuadrado y el rombo tienen sus lados iguales, pero la diferencia es que el cuadrado tiene sus 4 ángulos iguales. ¿Qué era el ángulo? Ese espacio que queda por dentro de la figura cuando 1, 2 rectas. Es la parte de adentro. Del otro lado está el vértice. ¿Ya te ubicaste? Muy bien. El cuadrado tiene sus ángulos iguales, pero el rombo no. Bien, entonces, el cuadrado es un polígono regular. ¿Cuál era la característica para que un polígono sea regular? Que sus lados sean iguales y sus ángulos iguales. Eso significa que el cuadrado sí es un polígono regular porque tiene, habíamos dicho hace un ratito, sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales. Pero sin embargo, el rombo, aunque tiene sus lados iguales, sus ángulos no son iguales, entonces no es un polígono regular, es un polígono irregular. Bien, vamos a ver un poquitito. Recién, o en la clase anterior, habíamos visto las características de un triángulo. Ahora vamos a ver cuáles son las características de un cuadrilátero. Tienen las mismas características, los mismos elementos, pero tiene una diferencia. Los cuadriláteros, al igual que los triángulos, tienen lado, solo que los triángulos tienen 3 lados, los cuadriláteros tienen 4. También tiene ángulos, también tiene vértices, pero la diferencia de los cuadriláteros es que estos tienen diagonales. ¿Qué son diagonales? Es la recta que va desde una punta a la siguiente punta enfrente. Una punta a otra punta. ¿Te fijaste? Una recta, un segmento de recta, un pedazo de recta, que va desde un vértice a otro vértice. Y cruza todo, como si fuese una calle. Cruza toda la calle, de un lado y de otro. ¿Cuántos diagonales tiene un cuadrilátero? 2. De un vértice a otro vértice, de un vértice a otro vértice. Entonces, tiene 2 diagonales. Esas rayas rectas que vos ves, esa cruz que se forma por dentro del cuadrilátero son los diagonales. Entonces, un cuadrilátero tiene 4 lados, tiene 4 ángulos, tiene 4 vértices y tiene 2 diagonales. Seguimos, dice, aplico el concepto. Señalo los elementos del cuadrilátero, lados, vértices, ángulo y diagonales. Habíamos estudiado recién. Entonces, lado, cada una de las rayitas, digamos, que forma el polígono, cada una de las rectas es el lado. El ángulo, ya habíamos hablado, es el espacio dentro de la figura. Ahí está ese círculo, ese semicírculo, ese pedazo de círculo, me está mostrando cuál es el ángulo que está por dentro de la figura. Se forma el espacio que se forma con la unión de 2 rectas. Me está señalando el ángulo y también me está señalando el vértice, que es la punta. Eso ya habíamos estudiado en un triángulo, pero la novedad ahora, estamos estudiando las diagonales, que se forman cuando unimos un vértice a otro vértice.
Muy bien. Relaciono el nombre de cada cuadrilátero con su figura y pinto. Vamos a ver qué tal. El primero dice rombo. Este es el rombo. Muy bien. Rectángulo. A ver, me pongo a prueba. ¿Cuál es el rectángulo? Muy bien, ese es el rectángulo. Trato de decir la respuesta antes de accionar para que yo pueda ganarle a la compu. Y después puedo verificar si mi respuesta fue correcta. ¿Cuál es el cuadrado aquí? Muy bien, ese es el cuadrado. ¿Cuál es el paralelogramo? Ese que tiene sus laditos como chuequitos, ese es el paralelogramo. ¿Y el trapecio? Ese es el trapecio. Si lo pusiésemos del otro lado, parecería un vestidito de niño. Muy bien, entonces tenemos rombo, rectángulo, cuadrado, paralelogramo y trapecio. ¿Qué son esos? Cuadriláteros. Son figuras de 4 lados. Seguimos trabajando y dice, ¿en qué se parecen un cuadrado y un rombo? ¿En qué te parecen? ¿En qué se parecen un cuadrado y un rombo? Y bueno, un cuadrado tiene 4 lados y un rombo tiene también 4 lados. En eso se parecen, o sea que ambos son cuadriláteros. Tanto un cuadrado como un rombo son cuadriláteros porque tienen 4 lados. Pero ¿en qué se diferencia? Lo habíamos dicho hace un ratito. A ver, ¿cuál era la diferencia? Que el cuadrado es un polígono regular. Es un polígono regular, ¿por qué? Porque tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales. Pero sin embargo, el rombo es irregular porque tiene sus lados iguales, pero sus ángulos no son iguales. Entonces, no te olvides de este detalle al completar, ¿sí? Son cuadriláteros, el cuadrado es regular y el rombo es irregular. En eso se parecen y en eso se diferencian. Seguimos. Y el ejercicio B dice, ¿qué son los triángulos y cuadriláteros? ¿Y cuál es la diferencia? Triángulos y cuadriláteros. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tienen en común? Digamos, ¿qué son esos? Triángulos y cuadriláteros son polígonos. ¿Qué son polígonos? Son figuras que se forman por la unión de rectas consecutivas. Eso era la definición de polígono. Un triángulo es un polígono de 3 lados y un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. ¿Y cuál es la diferencia? Justamente eso, que los triángulos tienen 3 lados y los cuadriláteros tienen 4. Esa sería la diferencia. ¿Qué son? Polígonos. ¿Cuál es la diferencia? Triángulos 3 lados y cuadriláteros 4. ¿Qué elemento tienen los cuadriláteros que no tienen los triángulos? ¿Te acordás? Ambos tienen vértice, ambos tienen lados, ambos tienen ángulos, pero hay algo que solamente tienen los cuadriláteros. ¿Te acordás qué son? Tienen diagonales. Los cuadriláteros tienen diagonales y los triángulos no lo tienen. Muy bien, súper fácil a trabajar.